Bueno, yo voy a describir el caso clínico. Se trata de una mujer de 41 años que consultó en junio del 2010 en el servicio de hemostasia y trombosis. Tenía un diagnóstico previo de púrpura trombocitopénica inmune desde el año 2008 y venía tratada con corticoides, pero lo que llamaba la atención era que tenía muchos síntomas de sangrado que no se correlacionaban con el nivel de plaquetas que presentaba. O sea, había una discordancia entre el número de plaquetas y los síntomas de sangrado. La paciente es obesa, la respuesta a los corticoides era parcial y presentaba sangrado cutáneo mucoso que muchas veces requería una consulta por servicios de emergencia. Y no había ninguna historia previa, personal ni familiar de sangrado. En esta paciente, lo que vemos acá es que no teníamos todavía estos resultados. Recuerden que la prueba de agregación es una prueba que se hace en el momento de la toma de muestra, que los resultados de antígeno y cofactor vienen posteriores, y lo que le hicimos fue una dosis respuesta, justamente porque estábamos reevaluando el rango de la concentración baja de ristocetina, y lo que encontramos es un aumento de la respuesta primaria de agregación a una concentración entre 0,5 y 0,6 de ristocetina. Por supuesto que esto, después, con el resultado de una prueba de funcionalidad, que es el cofactor de ristocetina, en realidad pusimos no detectable, pero ya me hizo la observación la doctora Dubos, de poner menor al rango de sensibilidad de la técnica, que en el caso de nuestro es menor al 10%, pero con una clara disfuncionalidad, o sea, una clara relación menor a 0,7, donde lo que uno sospecha es una alteración de la funcionalidad del factor de von Willebrand. La verdad es que esto lo discutíamos, si realmente considerarlo como una ganancia de función del eje. Bueno, quedamos a la espera de realizarle al paciente multímeros para ver el patrón multimérico del factor de von Willebrand. Quería remarcarles que no lo puse acá tampoco, pero el tiempo de sangría en este primer estudio fue de 5 minutos y medio por el tiempo, o sea, por el método de ahí. Esto es para mostrarles qué es lo que encuentra uno con la agregación de ristocetina baja en aquellos pacientes que tienen ganancia de función, sea tanto el tipo 2B o el tipo plaquetario ganancia de función. O sea, que fíjense que siempre hay un aumento de lo que vendría a ser la interacción primaria con Willebrand 1B95. Para poder diferenciar estas dos formas, lo que se hace posteriormente son pruebas de mezcla, separando las plaquetas del paciente y las plaquetas de un normal, y enfrentándolos a plasma pobre del paciente y plasma pobre del normal para ver si la ganancia de función procede de la fracción plasmática o de las plaquetas. Esto es lo que uno obtiene en la agregación con ristocetina alta dosis en un paciente con aumento de la proteólisis, que es característico del tipo 2A. O sea, hipofuncionalidad a las concentraciones a las que uno debería tener una respuesta bispásica. Esto era porque cuando tuvimos el resultado de la distribución multimérica de von Willebrand, encontramos, estos son dos concentraciones de agarosa, una donde claramente una concentración al 1,1%, donde no se observan ni los multímeros de alto peso ni los intermedios. Está aumentada la presencia de los multímeros de bajo peso molecular, y esto se ve más claramente en un gel que nos permite realizar la separación de los multímeros de alto peso molecular, y este patrón no es característico del 2B. Este patrón es un
patrón característico de un paciente que tiene aumento de la proteólisis y que se correlaciona más con el 2A, con lo cual a nosotros en ese momento se nos planteó la discusión. Es un 2A con aumento de proteólisis típico de las formas adquiridas que tienen que ver no con mecanismos mediados por inmunoglobulina, sino que aquellos que aumentan la proteólisis por causas de densidad de estrés, y tenía de base el paciente un 2B. Qué mala suerte tener dos cosas al mismo tiempo. Bueno, o sea, si resumimos los hallazgos de agosto del 2010, teníamos una trombocitopenia moderada con macroplaquetas, una discordancia entre el antígeno y el cofactor, o sea, un patrón tipo 2, y sumado a la hiperagregación, en realidad parecía claro tener un 2B en un paciente sin ningún antecedente personal ni familiar de sangrado antes de comenzar con la trombocitopenia. Continuó con corticoides, se agregó ácido tranexámico para ver si mejoraban los sangrados, y al año siguiente, o sea, las plaquetas fluctuaban mucho, tenía más trombocitopenia, 23.000. El patrón de von Willebrand era más o menos similar, lo único que acá hubo mayor descenso, hubo descenso del factor 8, y seguía teniendo mucho sangrado. Se probó agregar dapsona a ver si había una disminución de estos sangrados, pero la paciente tenía un requerimiento transfusional importante. Cuando recupera plaquetas después del tratamiento con dapsona, volvemos a repetir el estudio, volvemos a tener un plasma rico en plaquetas similar al del estudio anterior, y sin embargo, en lo que vendría a ser una titulación de la concentración de ristocetina que produce una agregación primaria mayor al 10%, parecería tener en este caso no hiperagregar si consideramos como el límite superior de concentración, de baja concentración 0,7. Pero realmente esto se discutía como una pérdida de ganancia de función, aunque para mí, en realidad, yo tengo una paciente que tiene un cofactor no detectable no detectable su medición, o sea, no le puedo medir actividad biológica, es menor al 10%, y sin embargo acá me está agregando. Entonces para mí, para mí no, para nosotros, esto representaba una ganancia de función, y la fluctuación mediada por el tratamiento inmunosupresor también adicionado de la dapsona podía ser justamente por una fluctuación de algún componente inmunológico que estuviera generando este patrón de activación. Bueno, en el proceso se hicieron los estudios de biología molecular y se descartaron mutaciones en el exón 28 del gen del von Willebrand y en el dominio de unión de la glicoproteína 1B. O sea que no tenía la genética ni del 2B ni del pseudo. La paciente seguía obesa y por los corticoides y la obesidad tuvo un diagnóstico de diabetes tipo 2, lo que hacía muy difícil continuar con los corticoides, y en ese momento Lucila Romero inició tratamiento semanal con romilostim, o sea, con un trombopoietina mimético a una dosis de 1 microgramo hilo, y respondió adecuadamente. El tema es la continuidad del tratamiento, pero la paciente al llegar a 200.000 plaquetas tenía realmente muchos menos síntomas de sangrado.
finalmente siguió, por supuesto, concurriendo al laboratorio para monitorear el tratamiento con romiflostin, y en una de esas ocasiones logramos realizar las pruebas de mezclas para que nos permiten detectar el origen de la ganancia de función, y lo que encontramos fue hiperagregación, la siguiente, de la mezcla, o sea, la hiperagregación de la ristocetina de plaquetas normales en presencia del plasma del paciente, lo que esto confirma una ganancia de función a partir del componente plasmático. Con la genética, con los estudios genéticos negativos, lo único que uno puede sospechar es que haya una inmunoglobulina. Y las inmunoglobulinas más frecuentes, ¿cuáles son? Son las que uno puede estudiar en el laboratorio, así que hicimos tratamiento del plasma con beta-mercapto para ver si era producido por un IgM, y el patrón de hiperagregación seguía presente. Hicimos una inmunoabsorción del plasma del pobre paciente con proteína cefalosa para eliminar la IgG, y la hiperagregación persistía en la fracción que no contenía IgG, por lo tanto se nos ocurrió pensar que podía ser una IgA. También en esta etapa tratamos de realizar detección de anticuerpos anti-von Willebrand, pero isotipos IgG siendo negativos los estudios. La verdad es que a esta altura ya pensaban que los del laboratorio estábamos un poco obsesionados con los pacientes, que teníamos que encontrarla, y que la IgA era un cuento chino. Sigamos. En esta vorágine de encontrar cuál era la fracción, la actividad responsable, en realidad lo que encontramos, por un error, es que la mezcla del plasma rico de la paciente en presencia de plasma pobre normal hiperagregado, de manera espontánea, sin que uno le pusiera ristocetina en el medio. Es esto que uno ve acá. Entonces, un plasma rico en plaquetas normal, que lo mezclé en partes iguales con un plasma de la paciente, que lo mezclé con plasma pobre normal, y esto generó una agregación bifásica sin la presencia de ristocetina. Entonces, de acuerdo a las pruebas de mezcla, yo tenía algo que me producía la hiperagregación que venía del componente plasmático de la paciente. Y de acuerdo a esta hiperagregación en presencia de plasma pobre normal, tengo algo que viene del componente plasmático del plasma normal que también colabora en esa hiperagregación. Y el mismo fenómeno se producía al revés, agregación sin dosis dependiente del PRP, plaquetas normales, con el plasma pobre de la paciente. Entonces, bueno, lo que hicimos es un ensayo poniendo plaquetas lavadas, normales, en presencia de von Willebrand purificado, que era lo que sospechábamos que aportaba el plasma pobre normal, y el plasma pobre del paciente estaba depresionado de IgG. ¿Sí? Y lo que obtuvimos fue justamente esto. O sea, que la agregación espontánea depende de plaquetas normales, como fuente de von Willebrand MATP, y el plasma pobre de la paciente. Y que por supuesto esto no se produce en los controles correspondientes. Entonces, para interpretar finalmente esta prueba de laboratorio, tenemos un plasma pobre de la paciente que no tiene IgG, o sea que esta inmunoglobulina tendría que ser IgA, con un componente multimérico de multímeros de bajo peso molecular, que cuando se encuentra con el MATP del concentrado de von Willebrand, que tiene todos sus multímeros presentes, forma un complejo multimolecular que me genera la agregación de las plaquetas. Entonces, en ese contexto conseguimos que nos hicieran un proteinograma con inmunofijación y se detectó una homeopatía monoclonal IgA lambda de muy baja concentración. En palabras del experto que realizó la determinación, en realidad si no hubiera sido por insistencia de la doctora Meyer-Visser, que pidió la inmunofijación, no le hubiera dado bolilla con el screening del proteinograma. Finalmente hicimos un von Willebrand para IgA, porque ahora
sospechamos que la IgE era la responsable, y bueno, lo que obtuvimos es, por una prueba de ELISA usando un fombílegram purificado, la positividad para la IgA de la paciente, como se ve acá en las barritas dosis dependientes. Bueno, y finalmente la hipótesis es que en esta paciente el componente MGAS-IgA lo que genera es una formación de complejos multimoleculares o cambio de conformación, lo que lleva a disminuir la vida media, la unión de estos complejos a las plaquetas, y disminuir la vida media de las plaquetas por depresión a nivel del sistema macrofágico mononuclear. Y en el caso de la proteólisis está muy aumentada porque la plaqueta unida al von-Willebrand expone el sitio de proteólisis para DANS13, generando este patrón de tipo 2A. Bueno, si resumimos, el desafío inicial fue encontrar por qué esta paciente sangraba, lo que no se podía explicar por el recuento plaquetario. Digamos, había otras posibilidades. Muchas veces los pacientes con PTI normalizan sus plaquetas pero siguen sangrando, y hemos encontrado generalmente que a pesar de tener un número normal de plaquetas, el anticuerpo fijado en la superficie puede inducir o déficit de pool de depósito o patrones tipo aspirina, pero eso se había descartado de inicio, ya que la agregación no mostraba ninguno de esos patrones. O sea que el sangrado no se podía explicar por disfunción plaquetaria inducida por el anticuerpo. Muchas veces también encontramos otras alteraciones de la hemostasia, pero acá, bueno, lo que encontramos es un von-Willebrand que no parecía heredado. La ausencia de las mutaciones, la falta de antecedentes, nos hablaban de un trastorno adquirido. Y lo que más costó fue encontrar de dónde venía ese factor adquirido. El hallazgo de esta paraproteína IgA, que es muy débil, de muy baja concentración, pero que tiene una potente actividad anti-von-Willebrand, que induce un tipo de von-Willebrand realmente muy raro, que es el de ganancia de función, el von-Willebrand 2B. La paciente sigue en este momento manejada con romiplostin, que lo recibe no muy, digamos, con no mucha regularidad. Y una de las preguntas que uno se plantea es, ya que no tiene criterios de tratamiento por el nivel de la paraproteína, si el sangrado o esta alteración que induce justificaría eliminar la inmunoglobulina A, que es responsable de este von-Willebrand adquirido. Si recordamos cuáles son los mecanismos diferentes del von-Willebrand adquirido, el mecanismo puede ser por absorción, en los mieloproliferativos con muchas plaquetas, en los tumores, puede ser por autoanticuerpos, anti-von-Willebrand, generalmente en enfermedades autoinmunes o linfoproliferativas, puede ser mecánica la degradación, como se ve en la estenosis aórtica, puede ser una degradación proteolítica, que es más frecuente en la trombocitemia esencial y en la policitemia vera, y en la administración de ciprofloxacina. O sea, en nuestro caso, el mecanismo sería el de autoanticuerpo. No hay muchos casos reportados de von-Willebrand 2B adquirido, y la mayoría han estado asociados a paraproteína monoclonal de significado incierto de tipo IgG. Pero el primer caso descrito en el 89 era una IgA, donde se suponía que había formación de inmunos complejos entre IgA y von-Willebrand, y que eso, el clearance estaba aumentado, pero paradójicamente ese paciente no tenía síntomas, era
asintomático. Los otros 3 sí tenían antecedentes de sangrado. ¿Y cuáles fueron digamos, qué recursos tenemos para tratar de manejar este von Willebrand adquirido? Bueno, el más importante sería tratar la enfermedad de base, que en nuestro caso es complicado. Y para el caso de sangrado o cirugías, podría algunos manejarse con desmopresina. En el 2B heredado en principio estaría contraindicado y la mayoría recurre a concentrados de factor 8 von Willebrand, pero hay reportados en esos casos fracaso del tratamiento con concentrados y eficacia en el uso del factor 7 activado recombinante. Bueno, y por último, en realidad, a la izquierda tenemos el equipo médico que lo ha manejado, y a la derecha la parte de laboratorio, Emilce en la agregación, Adriano Butz en la parte genética del von Willebrand 2B y el pseudo, Juvenal también para los multímeros, y Marco Pisolato, que nos ayudó con la detección del EGA.